Hola, hola a todos. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí en nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de buenas energías y momentos para disfrutar. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura ha dado mucho de qué hablar, ha generado un torrente de suspiros, debates apasionados y, por qué no decirlo, un montón de especulaciones. Sí, señores y señoras, hablamos de esa conexión especial, de ese cariño que trasciende las pantallas, y de esa poderosa afirmación que resuena con fuerza en el competitivo y a menudo efímero mundo del espectáculo: no me importa dónde esté, lo sigo queriendo. Y cuando mencionamos esta idea, dos nombres que de inmediato conquistan nuestros corazones y mentes entran en escena: Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Qué hay realmente detrás de estas palabras? ¿Qué significado profundo albergan para los miles de fans que los han seguido con devoción? Vamos a desgranar esto juntos en una conversación relajada y amena, como si estuviéramos compartiendo un café en nuestra terraza favorita. Y antes de que nos perdamos en los vericuetos de esta fascinante historia, si aún no forman parte de nuestra creciente comunidad, les invito a darle al botón de suscribirse y a activar esa campanita que es la banda sonora de nuestros próximos encuentros. Así, créanme, no se perderán ni una sola de nuestras charlas, análisis y reflexiones. El universo del entretenimiento, ese cosmos deslumbrante de luces, cámaras y acción, a menudo nos presenta historias de amor dignas de guiones cinematográficos, tanto en la ficción que nos cautiva en la pantalla como en las apasionantes vidas de sus protagonistas. Y cuando la conversación gira en torno a Demet Özdemir y Can Yaman, la chispa que se encendió entre ellos, especialmente durante la grabación de la exitosísima serie Erkenci-Kuş, fue algo verdaderamente eléctrico, algo que se sentía en cada escena, en cada mirada compartida. La química entre sus personajes, el intrépido Can Divit y la soñadora Sanem, no se limitó a los confines de los sets de filmación, trascendió la pantalla y se infiltró en el corazón de millones de espectadores en cada rincón del planeta. ¿Quién sinceramente no se dejó seducir por la intensidad de su romance en pantalla? ¿Quién no suspiró ante sus miradas cargadas de significado, ante esos momentos tiernos y a veces deliciosamente caóticos que protagonizaban, creando un universo propio que nos absorbía por completo? Era, sin lugar a dudas, una de esas parejas que te devuelven la fe en el amor a primera vista, en la existencia de las almas gemelas, en la pureza y la belleza que una relación bien avenida puede llegar a ofrecer. Los fans, con esa pasión que solo los verdaderos devotos del entretenimiento saben desplegar, los adoraron, los shippearon con una energía envidiable, y la esperanza de que esa magia, esa conexión tan especial, continuara floreciendo lejos de los focos de los rodajes, era prácticamente palpable, casi un anhelo colectivo. Sin embargo, como tantas veces ocurre en el vertiginoso mundo de Hollywood y en la órbita de las celebridades, las relaciones, por muy idílicas que parezcan, están sujetas a sus propios ciclos, a sus inevitables altibajos, a giros inesperados que a veces nos cogen por sorpresa, y en ocasiones, a un final que, aunque doloroso, es una parte intrínseca del camino. La relación entre Demet y Can, que llegó a ser pública y fue, como era de esperar, intensamente cubierta por los medios de comunicación globales, tuvo su propia narrativa, su propio desarrollo. Hubo momentos de felicidad compartida, de apariciones públicas conjuntas que avivaban con fervor la llama de la esperanza y la admiración de los fanáticos, pero también llegó un punto en el que las dinámicas cambiaron, en el que los rumbos, sutil o abruptamente, comenzaron a divergir. Y aquí, justo en este cruce de caminos, es donde entra en juego la frase que ha dado título a nuestra conversación de hoy, una frase cargada de matices y que abre un vasto abanico de posibilidades, de interpretaciones y sobre todo, de profundos sentimientos: no me importa dónde esté, lo sigo queriendo. Esta afirmación, atribuida o interpretada en el contexto de Demet Özdemir hacia Can Yaman, nos invita a una reflexión profunda sobre la naturaleza del afecto y las relaciones en la vida pública. ¿Qué significa realmente para un artista, para una figura pública, declarar o sentir algo de esta magnitud? En primer lugar, es fundamental considerar la naturaleza intrínseca de las relaciones que a menudo nacen y florecen en los exigentes y absorbentes sets de filmación. Estos entornos son, por definición, intensos. Se comparten incontables horas, se viven emociones extremas a través de la piel de los personajes que interpretan, y en ese crisol de experiencias compartidas, es sorprendentemente fácil que la línea, a veces tenue, entre la ficción que se representa y la realidad que se vive, comience a difuminarse. Esa conexión profesiona. Nacida de la colaboración y la exigencia del trabajo, puede, con el tiempo y la intensidad, transformarse en algo mucho más profundo, una amistad genuina y sólida, un cariño especial y único, o incluso, como ocurrió con Demet y Can, un amor romántico que captura la imaginación colectiva.
En el caso de Demet y Can, la conexión que se percibía era de esas que dejan una marca indeleble, que configuran un antes y un después en la memoria y en la percepción de sus seguidores. Sus fans más fieles, aquellos que vivieron con una intensidad casi adictiva el fenómeno arrollador de Erkentzicus, seguramente recuerdan la energía desbordante, la complicidad casi magnética que emanaba de ellos cada vez que compartían escena o evento público. Cuando una relación de esta naturaleza, marcada por una conexión tan potente, termina, o atraviesa una fase de distanciamiento o complejidad, las palabras de afecto que logran perdurar, que consiguen sobrevivir a la distancia o al cambio de circunstancias, adquieren un significado intrínsecamente especial, casi sagrado. La frase "no me importa dónde esté, lo sigo queriendo" sugiere, ante todo, un afecto que va más allá de las vicisitudes del presente, de las circunstancias actuales que puedan rodear a las dos personas. No se trata, necesariamente, de un anhelo romántico de un reencuentro inmediato, aunque para una parte considerable de los fans, esa pueda ser la interpretación más deseada y esperada. Más bien, lo que parece reflejar es una expresión profunda de un cariño genuino, de un respeto mutuo que se ha cimentado a lo largo del tiempo, de la capacidad de valorar lo que se vivió y de desear sinceramente lo mejor para la otra persona, independientemente de los caminos que la vida haya trazado para cada uno. Es en esencia el reconocimiento de que aunque las trayectorias vitales se hayan separado, el vínculo emocional, la admiración o el afecto profundo pueden y deben permanecer intactos. Pensemos por un momento en Demet Özdemir. Estamos ante una artista de un talento innegable, una profesional consolidada y respetada, con una carrera que exhibe una trayectoria impresionante y llena de éxitos. Ha demostrado a lo largo de su carrera una profesionalidad a prueba de bombas y una madurez emocional que conmueve en cada uno de sus proyectos. Si ella o si el sentimiento que se le atribuye y que se expresa a través de esta frase, es el de seguir queriendo a Can Yaman, a pesar de la distancia física, de los océanos que puedan separarlos, o de los rumbos vitales y profesionales tan distintos que han tomado sus vidas, esto habla de una fortaleza emocional que es, sin duda alguna, admirable. No se aferra al pasado desde una perspectiva de resentimiento o de nostalgia paralizante. Al contrario, parece priorizar el bienestar y la felicidad de la otra persona, y sobre todo, valora profundamente los recuerdos compartidos, las experiencias vividas juntos. Esto es algo que invariablemente resuena con una fuerza especial en la audiencia, porque vemos en ella a una persona auténtica, transparente, que no teme mostrar sus sentimientos de una manera sana, madura y constructiva. Por otro lado, Can Yaman también ha experimentado una trayectoria profesional meteórica, conquistando una fama verdaderamente internacional y participando en proyectos ambiciosos que han acaparado la atención de la industria y del público. Su carisma es un elemento innegable, una fuerza magnética que ha seducido a millones, y la conexión que forjó con Demet fue, para muchos, un tesoro que guardaron con esmero. Que estos dos artistas que compartieron tantas horas, tantas emociones, tantas experiencias intensas, puedan mantener un sentimiento de afecto sincero, incluso si ya no existe una relación romántica activa entre ellos, es un testimonio elocuente de la profundidad de los lazos que pueden formarse incluso en el terreno a veces volátil de la industria del entretenimiento. Ahora analicemos con detenimiento las implicaciones de esta frase desde la perspectiva de los fans, esa legión de seguidores que han seguido cada paso de su relación y que se enamoraron perdidamente de su química en Erkentzicus. Para ellos, estas palabras pueden ser un verdadero bálsamo, una confirmación de lo que siempre sospecharon. Significan que la magia que presenciaron en pantalla no fue en absoluto mero producto de la actuación, sino que existió una conexión real, tangible, y que el cariño, de alguna forma, perdura. Para muchos de ellos, esta frase representa el anhelo más profundo de que ambos artistas sean felices, que encuentren el amor y el éxito en sus vidas, ya sea que sus caminos se vuelvan a cruzar o que continúen sus vidas por separado. La expectativa de un posible reencuentro romántico, el clásico "ojalá vuelvan a estar juntos", es una constante en el fandom. Sin embargo, la realidad a menudo nos enseña que el amor y las relaciones humanas son procesos increíblemente complejos y multifacéticos, y lo más importante siempre lo será, es la felicidad individual de cada persona, la autorrealización y el bienestar personal. No obstante, es crucial recordar y tener presente que estamos hablando de figuras públicas, de personalidades que habitan el escrutinio constante de los medios y del público. A menudo las noticias que circulan, las interpretaciones que se hacen, pueden estar teñidas de rumores, de especulaciones, e incluso de una dosis considerable de fantasía. Lo que los medios deciden presentar, lo que se comenta sin cesar en las redes sociales, puede no reflejar, en absoluto, la totalidad de la verdad, la complejidad de la situación real.
La frase "no me importa dónde esté, lo sigo queriendo" podría ser, en última instancia, una interpretación poética de un gesto sutil, de una palabra cuidadosamente elegida, o incluso una frase que ha sido sacada de un contexto más amplio. Lo verdaderamente importante, lo que resuena y tiene valor, es el sentimiento subyacente de afecto, de respeto y de aprecio sincero que parece existir entre ellos, un sentimiento que ha logrado sortear las adversidades y el paso del tiempo. Cuando observamos que celebridades de la talla de Demet Özdemir expresan este tipo de sentimientos, nos invitan, de forma implícita, a una introspección profunda sobre nuestras propias relaciones, sobre nuestras propias experiencias vitales. ¿Cuántas veces a lo largo de nuestra vida nos hemos aferrado a los fantasmas del pasado, a recuerdos que nos anclan, o hemos albergado resentimientos hacia personas con las que compartimos momentos importantes que formaron parte de nuestra historia? La capacidad de poder decir con honestidad y serenidad, lo sigo queriendo, a pesar de la distancia infranqueable o de los caminos que la vida ha decidido separar, es un indicador poderoso de madurez emocional, de una inteligencia emocional excepcionalmente desarrollada. Es el reconocimiento lúcido de que las personas evolucionan, que las circunstancias cambian, pero que a pesar de todo, el afecto genuino y los buenos recuerdos pueden permanecer como un tesoro invaluable en el cofre de la memoria. Además, en un mundo tan competitivo y a menudo implacable como el del entretenimiento, donde en ocasiones se fomenta la rivalidad por encima de la colaboración, presenciar gestos de apoyo mutuo y de cariño sincero entre colegas es un soplo de aire fresco, un rayo de esperanza. Demuestra que es posible crecer profesionalmente y alcanzar las cimas del éxito sin necesidad de pisotear a otros, y que las relaciones humanas, incluso en este ámbito tan particular y exigente, pueden ser genuinas, significativas y sobre todo duraderas. Para Demet Özdemir, esta postura, esta forma de expresar su afecto, también podría ser interpretada como una manera elegante y serena de cerrar un ciclo vital de forma positiva y constructiva. En lugar de enfocarse en lo que pudo haber sido y no fue, elige conscientemente enfocarse en lo que fue y en lo que, de alguna manera, puede seguir siendo, un afecto sincero y un deseo profundo de bienestar y felicidad para Khan. Esto le permite avanzar con paso firme en sus proyectos, en su vida personal y profesional, sin arrastrar consigo cargas emocionales innecesarias que pudieran pesar en su espíritu. Es, en definitiva, un mensaje poderoso de paz interior, de aceptación radical de la realidad, y de un profundo acto de amor propio, porque al desear lo mejor para el otro, intrínsecamente, también se está generando un bien inmenso para uno mismo. Y para Can Yaman, si llegara a ser plenamente consciente de estos sentimientos que Demet profesa, o que se le atribuyen, debe ser, sin duda alguna, un motivo de gran consuelo y satisfacción saber que una persona con la que compartió momentos tan significativos y profundos le guarda un afecto tan sincero. Esto, a su vez, puede fortalecer su propia confianza, cimentar su visión positiva de las relaciones humanas y recordarle la importancia de los vínculos afectivos, incluso dentro de la compleja y a menudo solitaria industria del entretenimiento. En resumen, la frase "no me importa dónde esté, lo sigo queriendo", en el contexto de Demet Özdemir y Can Yaman, trasciende la esfera de lo romántico para hablarnos de un afecto que va mucho más allá de las convenciones de una relación sentimental activa. Nos habla de un respeto mutuo que se ha ganado con el tiempo y las experiencias, y de la noble capacidad de valorar y honrar lo vivido. Es un poderoso recordatorio de que las conexiones humanas, incluso aquellas que nacen en el efímero y a veces ilusorio mundo de la pantalla, pueden dejar una huella imborrable en nuestras vidas y evolucionar hacia formas de cariño más maduras, universales y sabias. Demuestra con una elegancia que desarma la fortaleza de espíritu y la profundidad emocional de Demet Özdemir, y nos invita, a cada uno de nosotros, a reflexionar sobre la importancia vital de cultivar y mantener relaciones sanas, positivas y enriquecedoras en nuestras propias vidas, sin importar las circunstancias. Hemos explorado juntos las diversas capas de esta intrigante afirmación, desde la química deslumbrante que cautivó en pantalla hasta las complejidades intrínsecas de las relaciones en el vertiginoso mundo de las celebridades, y hemos analizado la madurez emocional que implica la admirable capacidad de mantener el afecto y el respeto a pesar de la distancia y de los caminos divergentes. Espero de corazón que esta conversación les haya resultado tan enriquecedora e inspiradora como a mí me ha parecido prepararla para ustedes. Y ahora, estimados amigos, llega el momento más esperado, el momento en que su voz se alza y toma protagonismo. Me encantaría escuchar su opinión. ¿Qué les evoca esta frase en el contexto de Demet y Can? ¿Creen que es verdaderamente importante o incluso saludable mantener el cariño hacia personas del pasado, incluso cuando ya no forman parte activa de nuestra vida sentimental?
¿Conocen otros casos similares en el mundo del espectáculo o en sus propias vidas que hayan resonado con esta idea? Por favor, dejen volar su imaginación y compartan sus pensamientos más profundos y sinceros en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y aprender de sus perspectivas únicas. Y si, como espero, han disfrutado de este vídeo y de nuestra charla, no olviden regalarme un gran y generoso me gusta. Ese gesto, por pequeño que parezca, es una inyección de energía que me impulsa y me ayuda enormemente a seguir creando contenido valioso y entretenido para todos ustedes. Compartan este vídeo sin dudarlo con sus amigos, con sus conocidos, con aquellos que también son devotos seguidores de Demet Khan, y por supuesto, si aún no forman parte oficial de nuestra familia virtual, suscríbanse al canal. Es un gesto totalmente gratuito y créanme, nos ayuda a crecer juntos, a construir una comunidad aún más fuerte y apasionada. Muchísimas gracias de corazón por acompañarme una vez más en esta aventura de palabras y reflexiones. Nos vemos muy pronto en nuestro próximo encuentro. Un abrazo enorme y lleno de energía positiva. Hasta la próxima. Adiós.